buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Les agradecemos su presencia y su puntualidad y damos ahora sí formal inicio a este evento organizado en colaboración entre la organización LOGIC y la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Mariano Zuela Rivera en Guadalajara, Jalisco. Les agradecemos mucho su presencia en esta mesa de análisis, la 11ª época y el nuevo modelo de creación de jurisprudencia y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy damos inicio formalmente a las actividades propias de la Casa de la Cultura Jurídica y en este caso, pues, honrados con la colaboración que realizamos con LOGIC. Y nos honran también con su presencia para esta primera actividad del año el maestro Manuel Ayala Reyes y el maestro Manuel Patricio Gárate Vázquez, a quienes en un momento más me permitiré presentar dando también lectura a su síntesis curricular. Y para dar inicio a esta actividad quisiera comentarles cuál será la dinámica y darles también algunos avisos con relación a aspectos logísticos. En esta ocasión tendremos 2 etapas de intervenciones de nuestros invitados, hasta por 20 minutos cada una de ellas, y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas, las que podrán ustedes ir formulando a lo largo de esta actividad a través del chat que en un momento habilitaremos para ello. A quienes nos acompañan también por primera ocasión, les comentamos que para efectos de la asistencia y para poder obtener posteriormente el reconocimiento de manera electrónica que otorga la Casa de la Cultura Jurídica, quienes se inscribieron para ello, en un par de días más podrán, a través de la plataforma Módul, descargar su constancia, haciendo también para ello pues, una breve evaluación de esta actividad. Esto, como les digo, en un par de días más adelante. No es necesario para esto que lleven a cabo un registro adicional distinto al que ya realizaron a través de nuestras plataformas, ni que señalen su presencia aquí. Basta con que su usuario aparezca con su nombre completo. De esta manera, la propia herramienta nos arroja quienes nos acompañan el día de hoy y con esto tomamos la asistencia para posteriormente poderles otorgar a través de nuestras herramientas tecnológicas la constancia de participación en este evento. Un segundo por aquí para volver a poner aquí al maestro Manuel Gárate. Bueno, y ahora sí, para dar inicio a esta actividad, me voy a permitir dar una lectura a la síntesis curricular de los maestros que el día de hoy nos honran con su presencia. Ambos son distinguidos académicos y funcionarios judiciales y la verdad es que nos sentimos muy honrados porque hayan aceptado esta invitación que les formulamos para colaborar con nosotros el día de hoy. En primer término, me permito presentar al licenciado Manuel Ayala Reyes. Él es secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Su tesis de titulación se denominó Un nuevo contrato ley. Ha participado en diversos cursos como el Diplomado en Amparo en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, el Diplomado en Derecho Corporativo impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara. También cursó el curso de actualización sobre la reforma en materia de justicia laboral, las jornadas de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia laboral, curso de Derecho Concursal, el seminario de reformas judiciales, el seminario sobre la nueva Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, seminario sobre la actualización legislativa, la capacitación para secretarios de juzgados de distrito. Un segundo. La capacitación para secretarios de juzgados de distrito. Y ha participado también como docente en el diplomado sobre el nuevo juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano con el tema procedimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los diversos cargos que ha ocupado dentro del Poder Judicial de la Federación, destacan los de oficial judicial en el Juzgado Primero de Distrito en materia civil en el Estado de Jalisco, oficial judicial en el Juzgado Tercero de Distrito en materia civil en el Estado de Jalisco, oficial judicial en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, secretario en el Primer Tribunal Colegiado del 21º Circuito, secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, secretario del Juzgado del el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil en el Estado de Jalisco y actualmente secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil de este Tercer Circuito. Muchísimas gracias al licenciado Manuel Ayala Reyes. También nos honra con su presencia el día de hoy el licenciado Manuel Patricio Gárate.
de quien me permitiré también leer ahora una breve síntesis curricular. El maestro Manuel Patricio Garte Vázquez es actualmente secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y ha participado en diversos cursos, entre los que destacan el curso virtual sobre la elaboración de versiones públicas y redacción especializada, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, el segundo seminario María Cristina Salmorán, Teorías Contemporáneas de la Justicia, básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Ha realizado estudios de especialidad, formación y preparación de asistentes de centros de justicia penal federal. También ha cursado la especialización en Derecho Constitucional, el constitucionalismo transformador y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Entre sus actividades académicas destacan el haber sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal Extensión Puente Grande, en el Diplomado de Nociones Generales de Derecho en 2019, y entre los cargos que ha desempeñado dentro del Poder Judicial de la Federación, destaca el de oficial judicial en el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, oficial administrativo y secretario particular en el Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, el cargo de secretario en el Juzgado Primero de Distrito en materia del trabajo en el Distrito Federal, secretario del Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, secretario particular en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, secretario particular en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, actuario judicial en el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, oficial administrativo en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, actuario judicial en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia penal en el Estado de Jalisco y actualmente secretario en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Muchísimas gracias a ambos por su presencia y por haber aceptado la participación con nosotros en esta actividad. Y bueno, pues para dar inicio, le cederíamos en primer término el uso de la voz al maestro Manuel Ayala. Muchas gracias, Gerardo. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, ahí te escuchamos. Muy bien. Gracias. Bueno, pues es un placer. Gracias por la amable presentación, Gerardo. Es un gusto volver a estar aquí en la Casa de la Cultura Jurídica, ver algunas caras conocidas por aquí. A veces eso tranquiliza y a la vez pone de nervios, ¿verdad? Cuando hay amigos aquí en el auditorio. Sobre todo eso, agradecer porque ya tenía rato que no venía aquí a la Casa de la Cultura. Siempre es un foro muy dinámico, muy crítico, muy abierto, y exactamente eso es lo que quiero que generemos hoy en compañía de mi coanfitrión, el licenciado El Tocayo, ¿verdad? También secretario de un juzgado de distrito, me parece. Y la idea es que hablemos del precedente judicial de la 11ª época y este nuevo sistema de jurisprudencia que nos estamos dando en México a raíz de la reforma del año pasado, ¿verdad? Antes que nada, quisiera pedirles que si tienen alguna opinión, un comentario sobre lo que yo voy diciendo, no hay ningún problema, en cualquier momento me pueden interrumpir también de lo que yo vaya hablando, independientemente de que luego vamos a tener, creo, un espacio para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento. Antes que nada, pues quisiera empezar comentando esto de la reforma, ¿no? Yo creo que ya tal vez muchos de ustedes ya estuvieron en muchos foros donde pudieron escuchar o comentar sobre esta reforma tan como un muy platillo. Y también hago un paréntesis, ¿no? Todas las opiniones que yo doy aquí, pues es en un ámbito meramente académico, es una crítica constructiva y siempre hago esta aclaración porque pues luego ya si me buscan en el tribunal, pues yo ahí voy a decir, pues ahí trabajo, ¿verdad? Aquí es como mi catarsis para todos estos temas del Poder Judicial. Pero bueno, hecha esta aclaración, yo sí quisiera comentarles que, pues para mí no es esa gran reforma del que nos han vendido o nos han dicho en los medios de comunicación o que se propaga en la propia Corte. Yo creo que más bien esta reforma judicial viene a
a tratar de paliar algunos problemas técnicos que tiene la ley de amparo en relación con, sobre todo con la perspectiva de tratar de ver a la Corte como un tribunal constitucional y en esa evolución que quiere seguir dando nuestro sistema jurídico hacia tener un tribunal meramente constitucional, ¿no? Que se trate de temas constitucionales. No podemos dejar de ver que sí hay reformas importantes, sobre todo en tratar de, como les digo, tratar de fortalecer a la Corte como un verdadero tribunal constitucional. Podemos recordar así muy rápido las modificaciones que hay a la competencia de la Corte, lo más trascendente con relación al recurso de revisión en materia de amparo directo, que se limita, ya no procede reclamación contra los desechamientos de la revisión en amparo directo, se elimina la revisión administrativa para las cuestiones de las designaciones de jueces y magistrados y las decisiones del Consejo de la Judicatura, se crea esta nueva idea o reciclada, esta idea de los plenos de circuito para transformarlos en plenos regionales, y los tribunales colegiados de apelación para la segunda instancia de materia penal. Ya no se abandona esto de los tribunales unitarios, que era algo medio raro, y se abona en tratar de darle un poquito más de coherencia a la estructura del Poder Judicial. Pero exactamente en eso radica esta reforma. Para mí es una reforma estructural del Poder Judicial que no tiene mayor impacto, desde mi punto de vista, en las personas, en los derechos de las personas, en el día a día de las personas. Es muy diferente a la reforma de 2011 y de la del 94. Para mí no tiene punto de comparación con esas reformas. Fueron de mayor calado y de mayor impacto en la sociedad, en el día a día, con los derechos fundamentales de las personas. Por eso yo considero, desde mi punto de vista, y lo pongo a debate con mi tocayo, ¿verdad? Si de verdad estamos ante una reforma tal como nos lo han puesto, ¿no? Sin duda, todos estos cambios sí marcan un antes y un después en la Corte y en el sistema jurídico. Obviamente, la reforma al sistema de jurisprudencia en México, donde se introduce esta idea del precedente judicial, y todo esto pues desemboca en que se inaugure la 11ª época, ¿no? Con todos estos cambios a partir del 1 de mayo, conforme al acuerdo 1/2021 del Pleno de la Corte, donde inaugura esta 11ª época. Este es el marco, ¿no?, en el que nos encontramos. Sin embargo, ante estos cambios, lo que vamos a hablar hoy, que es lo del sistema de jurisprudencia, considero que sí hay unos puntos importantes, pero que de mi punto de vista son insuficientes para poder hacer más eficiente o decir con todas sus letras que hemos evolucionado hacia un mejor sistema de jurisprudencia en México o que el sistema de precedentes viene a abonar a una mejor solución de los asuntos, que finalmente eso es lo que nos debe de mover en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Sí quisiera enfatizar que con relación al sistema de precedentes, que es lo que a lo mejor vamos a tocar con mayor profundidad, pues hay que tener ciertas nociones mínimas muy claras, ¿no? Primero que nada, pues que sigue el sistema de jurisprudencia por reiteración, que ese se le delega a los tribunales colegiados de circuito, y el sistema de precedentes es exclusivo de la Corte, ¿no? En esta idea de tropicalizada que estamos introduciendo al sistema jurídico, ¿no?, de precedente judicial. El sistema de precedente, pues son con relación al pleno de la Corte y a las salas, con una mayoría calificada de sus sentencias. Si es el pleno, 8 ministros; si es la sala de la Corte, 4 ministros, ¿no? Y desde aquí ya empiezan los problemas, desde mi punto de vista. El generar un sistema de precedentes con una mayoría calificada vuelve medio complicado y va a generar muchos problemas en la práctica, ¿no? De por sí es muy difícil que los asuntos lleguen a la Corte, y esperar a que la Corte se pronuncie en un asunto y que la decisión que tome deba de corresponder con una mayoría calificada, pues ya vuelve complicado el que de verdad se generen los precedentes que estamos esperando
con respecto a los pronunciamientos de temas trascendentes en el país, ¿no? Eso es lo complicado. Es cierto, se elimina la cuestión de la reiteración. Era muy injusto que tuviéramos que esperar mucho tiempo para que se integrara una jurisprudencia en la Corte. Pongo el ejemplo del matrimonio igualitario. Tuvieron que pasar 5 años para que se juntaran esos 5 precedentes en la Corte y se generara la jurisprudencia que vino a generalizar el efecto de ese pronunciamiento, ¿no? Para que fuera obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país y tuviera ese carácter de jurisprudencia. Sin embargo, nadie podía negar la eficacia de ese pronunciamiento, ¿no? Era difícil que un tribunal colegiado o un juzgado de distrito dijera algo diferente a esos precedentes que ya había generado la Corte, aun cuando no fueran jurisprudencia. Por eso yo creo que ese sí es un punto positivo del sistema de reducir o quitar la reiteración en la Corte respecto de la jurisprudencia que genera ahí la Corte en el Pleno o en las salas. Sin embargo, la mayoría calificada deja ahí un candado para cuestiones de política judicial, ¿no? Obviamente. El generar con una votación de mayoría calificada, pues se presta a muchas prácticas que en el día a día de los órganos jurisdiccionales constitucionales pueden generar cosas perniciosas, ¿no? El que haya pronunciamientos donde un ministro no asista o por determinadas circunstancias políticas no asista a la votación o casualmente se enferme. Y ya hemos visto lo que pasa, ¿no? No es nuevo, sucede en todos los tribunales del país y también todos los tribunales del mundo, los que tienen encargada esta tarea de ser tribunales constitucionales. Sin embargo, yo creo que eso no debería de estar, la cuestión de la mayoría calificada para generar los precedentes. Eso es la cuestión así de primera mano. En segundo lugar, lo más importante es que esto sí va a generar un cambio en la manera en que vemos las sentencias en México, ¿no? Primero que nada, pues porque nosotros traemos una escuela que podríamos llamarle, como le dicen algunos autores, de legalocentrismo, ¿no? Le damos la idea principal a la ley. Entonces, a partir de esa concepción de que la ley es lo que tiene preeminencia en nuestro sistema jurídico, pues ahí choca un poquito con la idea del precedente judicial, ¿no? De entrada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el derecho en acción. Lo que cuenta es la interpretación que le dé a la ley los jueces y no la ley en sí misma, ¿no? Aquí empezamos a chocar un poquito, ¿no? El cómo un poder que es contramayoritario va a venirnos a decir cómo tenemos que tomar en cuenta la ley hasta que se le interpreta, ¿no? Aquí es algo que sí debemos de ver como un sincretismo entre la cuestión de nuestro sistema, que es como un sistema más apegado al civil law y no al common law, donde en este último lo que tiene mayor preeminencia son los pronunciamientos de los jueces que hacen al interpretar la ley, al aplicarla a casos concretos, y no un derecho que esté en la ley codificado mediante leyes abstractas y concretas, ¿no? En ciertos ordenamientos como lo tenemos nosotros, que en un código civil, en un código penal, etcétera. Entonces, desde ahí tenemos que estar atentos en eso, ¿no? Y creo que también tendríamos que estar atentos a que va a cambiar la forma de ver los precedentes de los tribunales o las sentencias de los tribunales. En primer momento, respecto de los de la Corte, ¿no? Que es lo que interesa el día de hoy. Para poder establecer cuándo estamos ante un precedente o estudiar los precedentes, pues tenemos que ver toda la sentencia, ¿no? No como ahora que estamos un poquito más acostumbrados a ver la tesis, ¿no? Esa redacción con lexemas, donde hay un rubro y un texto, y de ahí extraemos el razonamiento que nos da la tesis y creemos que ese es el sentido de cómo se decidió un asunto y que es el criterio que hay que adoptar en otros casos similares, ¿no? Aquí el problema va a ser que el sistema de precedentes lo que nos lleva es a que tenemos que estudiar las sentencias de manera completa. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al tanto de la ratio decidendi de las sentencias. Y ese es el primer punto teórico, por llamarlo así, que debemos estar alertas para poder empaparnos del sistema de precedentes. ¿Cómo desentrañar la ratio decidendi de una sentencia?
La idea en la teoría del derecho respecto al precedente judicial nos dice que la ratio decidendi implica las razones que justifican el criterio que se sustenta en esa sentencia, ¿no? Entonces, aquí el primer problema que veo es que nos vamos a enfrentar a sentencias largas, farragosas, llenas de transcripciones, donde es difícil encontrar las razones que justifican el criterio de un tribunal, ¿no? Es difícil porque nos perdemos entre algo que son antecedentes, cuestiones que son repetición de otras sentencias que ha dictado la Corte, repetición de lo que dice la autoridad que está involucrada en el asunto, o repetición de argumentos que están dando las partes, ¿no? Entonces, creo que va a ser difícil y tenemos aquí por eso sí debe haber un cambio cultural que debe venir desde las escuelas de derecho, donde nos enseñen a poder desentrañar la ratio decidendi de la sentencia, pero estudiando derecho con sentencias, no como lo hemos hecho tradicionalmente, ¿no? El profesor llega y casi la idea es memorizar el código o exponer clases sobre lo que dice la ley, y ahí de vez en cuando se ven las sentencias. Si no, ahora me atrevo a decir que casi tendríamos que estar estudiando cada disposición normativa con su sentencia, ¿no? Con el criterio que haya emitido un tribunal, el tribunal competente en esa materia o en esa disposición normativa, la interpretación judicial que le haya dado, y ver sobre todo la consistencia de esos criterios, que eso es lo que va a prevalecer también para poder saber cuándo estamos ante un precedente, ¿no? La cuestión de la ratio decidendi genera problemas porque también nosotros como tribunales o que trabajamos en los tribunales tenemos que saber cómo construir esa ratio decidendi. No solo el dar razones sin ton ni son, ¿no? Sino saber construir un argumento, un discurso argumentativo que sea coherente, que sea lógico, que vaya pegado a la doctrina, a la jurisprudencia y a la ley, ¿no? Y saber que nuestras justificaciones de las sentencias tienen que estar amparadas no solo en la ley, sino en razones con todo lo que esto implica, ¿no? Que por razones dar buenas ideas por las cuales se tiene que aceptar el criterio que estamos proponiendo en la solución de ese asunto. Y para eso hay una técnica, ¿no? Para poder construir una buena ratio decidendi que sea clara, que sea concisa, que nos haga ver el criterio jurídico y que sea consistente, que sea progresivo, ¿no? Otro punto importante del sistema de precedentes es que debe de generar una previsibilidad de las sentencias, ¿no? Esto es la eficacia horizontal del precedente judicial, que el tribunal sea consistente con sus propias decisiones, que hoy no diga que es blanco cuando ayer o antier dijo que era negro, ¿no? Esa es la idea del precedente, que se haga cargo de sus razones. Sin embargo, no está obligado a observar, a siempre decidir igual, ¿no? Que esto es algo también medio distópico del sistema de precedentes. El tribunal, por ejemplo, la Corte o las salas de la Corte, se pueden apartar en cualquier momento de sus decisiones, no obstante que hayan generado otras sentencias en un mismo sentido, siempre y cuando se aparten, expongan las razones que justifiquen ese cambio de criterio. Y aquí es otro problema que yo veo en la ley de amparo, ¿no? Si nosotros vemos la ley de amparo, me parece que es el artículo 225 o algo por el estilo, si no, más adelante lo retomo si hay tiempo, donde dice que se tienen que justificar adecuadamente o suficientemente ese cambio de criterio. Y eso nos da la idea como que, ¿quién lo va a calificar? ¿No? O sea, que está sujeto a que alguien más lo califique, si una decisión es ese cambio de criterio está justificado o no, si esas razones son suficientes o no, y si no lo va a calificar alguien más, porque estamos hablando de la Corte, es el órgano máximo jurisdiccional, tal vez si fuera de una sala podría ser el Pleno, pero ¿a través de qué medio sería esto, no? Entonces, esa redacción se me hace problemática, la que está ahí en la ley de amparo. Les digo, más adelante, si gustan, lo retomamos. Ahorita quisiera adelantar un poquito más en este primer saque de los temas. Y eso genera, porque está muy chistoso la manera en que como
lo están planteando en la ley de amparo con esta reforma, ¿no? Y ese es uno de los puntos complicados. Luego, que no todas las consideraciones que se hacen en una sentencia que vayamos a tomar en cuenta como un precedente judicial, pues no todas constituyen cosa juzgada, ¿verdad? Sino solo aquellas que tengan que ver con el criterio jurídico que se quiera sostener. Y ahí viene lo complicado, ¿no? Sobre todo por la tradición de la redacción de nuestras sentencias. Si nosotros vemos una sentencia de un tribunal, por ejemplo, obviamente por lo próximo que tenemos en doctrina sobre el precedente judicial, que es el sistema anglosajón, pues las sentencias son muy, muy cortas, ¿no? Nada que ver con nuestras sentencias de la Corte de 300 páginas, de 100 páginas, nada que ver con eso, ¿no? Por lo tanto, creo que el principal reto está del lado de los tribunales, ¿no? Primero, generar unas sentencias que sean acordes con esta idea del precedente judicial para que a la vez esto pueda trasladarse de mejor manera a los operadores jurídicos y a los abogados y a los estudiantes, ¿no? De derecho y a todos los que estén involucrados en la aplicación. Esos serían así como los temas así de rápido que yo pudiera sacar en esta primera intervención. No sé si estoy en tiempo o ya me pasé, Gerardo. Estamos en tiempo perfectamente, maestro. Adelante. Entonces, yo quisiera dejarlo aquí también porque es complicado cuando estamos dos, yo no quisiera también extenderme mucho para que también tengo muchas ganas de escuchar la opinión de mi tocayo, entonces hasta aquí yo le dejaría y les agradezco mucho su paciencia y que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Manuel Ayala y cederíamos ahora el uso de la voz al maestro Manuel Gárate para la primera de sus intervenciones. Adelante, maestro. Parece que tenemos por ahí algún problema técnico con el licenciado Gárate. No sé si te parezca entonces, estimado Manuel, Manuel Ayala, continuar con tu intervención en lo que puedo checar el problema técnico del licenciado Gárate. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, retomando un poquito el hilo de lo que estábamos hablando, me gustaría ver algunos conceptos fundamentales para tener las nociones mínimas para saber cómo entrarle a esto del precedente judicial, ¿no? Que creo que es lo principal que en foros como estos, que son de no mucho tiempo, lo que nos podemos llevar como de provecho, ¿no? Antes que nada, lo que voy a mencionar, yo les voy a pasar con Gerardo mis notas para que no estén a lo mejor tan apurados en apuntar. Todo lo que yo les voy diciendo aquí, yo se los hago llegar con Gerardo y me imagino que han de tener algún correo electrónico donde se los puedan hacer llegar, ¿verdad? Bueno, como dije, lo primero es establecer que esto pues no viene solo, no estamos inventando el hilo negro en México, ¿no? Sino al contrario, lo estamos tropicalizando a una manera muy, muy de México, ¿no? No hay algo parecido, o no es común en el sistema latinoamericano el tener a la vez un sistema de reiteración de tesis y al mismo tiempo un sistema de precedentes. Al tener esta idea del sistema de precedentes, hay que tener muy claro, primero, pues que vienen de una escuela del common law, ¿no? Donde se ve el derecho en acción. No se parte de la ley, sino de lo que dicen los jueces a la hora de tener ya los casos concretos a discusión en un juicio, ¿no? Por eso hay que tener claro este tipo de conceptos. Primer concepto, con relación a los precedentes hay que tener claro, primero, lo que es el case law, ¿sí? En la teoría del precedente judicial. El case law se refiere
a las reglas y principios que podemos extraer de un criterio judicial. Es decir, no al sentido del asunto, si concedió el amparo, si negó el amparo, si se nulificó un acto, si se dejó subsistente, si se declaró inconstitucional una ley o no. Ese no es el case law, es decir, esos no son las reglas y principios que nos sirven para generar un criterio jurídico, sino que tenemos que buscar esas reglas y principios dentro de los razonamientos que sustentan la sentencia. ¿Qué es una regla? Pues es algo que podemos extrapolar a otros casos, no obstante que las circunstancias sean más o menos diferentes, ¿de acuerdo? Eso sería como la idea de una regla que podemos extraer de un asunto. Por ejemplo, el que la sentencia diga en sus consideraciones que las reglas que prevén, o las normas jurídicas que prevén sanciones, se aplican o son de aplicación estricta. No puede haber analogía en ese tipo de normas de sanción. Eso sería una regla que está ahí, que la podemos extrapolar a otros casos, aunque no sean las mismas circunstancias, pero que sí nos da la idea de cómo resolver ese conflicto o cómo aplicar ese tipo de normas que establecen sanciones a otros casos, ¿no? Esa sería la regla. Los principios pues, son un poquito más laxos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando del principio de igualdad, el principio de igualdad de armas, el principio de adquisición procesal, esos serían los principios que están fundando la sentencia, los que están ahí orbitando para la decisión, ¿sí? La manera en que se configuran esos principios, en que se aplican esos principios, constituyen el case law, ¿no? O el case law. Ahora, esto, como les digo, pues es característico del sistema anglosajón, ¿no? Porque es más concreto, los asuntos derivan incluso de una corte constitucional que ve pocos asuntos. Y aquí es donde quisiera detenerme también. Esta gran reforma, este constitucionalismo transformador del que nos hablan mucho, pues no lo ha sido tanto porque no se eliminó de manera sustancial en esta reforma del año pasado el número de conocimientos de asuntos de la Corte, ¿no? No podemos darle un buen seguimiento ni podemos establecer de manera contundente un buen sistema de precedentes si no reducimos el número de asuntos que conoce la Corte. Es increíble que la Corte el año pasado haya resuelto más de 7,000 asuntos, ¿no? Y que incluso haya sacado, estadísticamente, haya sacado más, casi 8,000 asuntos, más de lo que recibió, ¿no? Entonces, una Corte con 7,000 asuntos, pues discúlpenme, pero creo que no es una Corte constitucional. Es un tribunal que conoce de conflictos constitucionales, pero no es un tribunal constitucional. Un verdadero tribunal constitucional es aquel que resuelve los conflictos entre el Estado, ¿no? Entre las cuestiones orgánicas de los poderes, los organismos constitucionales autónomos, cuestiones competenciales, pero también, y obviamente que creo que aquí es donde está la mayor importancia de un tribunal constitucional, también resuelve las cuestiones de los derechos fundamentales de las personas, pero en asuntos que tengan un impacto de mayor trascendencia o de mayor alcance en la sociedad, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de aborto, de eutanasia, de libre desarrollo de la personalidad, matrimonio igualitario, pero también a la vez estamos hablando de las grandes controversias constitucionales, los grandes temas de acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública, la cuestión de los energéticos, las leyes fiscales, las reformas fiscales, la competencia entre estados, los límites territoriales. Esas cosas son propias de un tribunal constitucional. Todo lo demás que tiene que ver con legalidad, con principios de seguridad jurídica, con debido proceso, ya creo que estamos en un momento donde los tribunales colegiados de circuito tienen mayoría de edad, ¿no? Donde ya están acostumbrados y hay un sinfín de criterios de la Corte con los que se pueden confeccionar criterios dentro de los mismos o los propios tribunales colegiados. Se me hace que se subutiliza esta idea de los plenos regionales y con esta idea de tratar de despresurizar a la Corte de las contradicciones de tesis, pero a la vez se le deja la competencia para resolver contradicciones de tesis entre circuitos diferentes,
¿no? Entonces, esa es la cuestión que, desde mi punto de vista, para poder apuntalar un buen sistema de precedentes, lo primero que se debe haber hecho en esta reforma constitucional es despresurizar la Corte. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues quitando asuntos y delegando más asuntos conforme a ese acuerdo 5/2003 de la Corte, delegando más asuntos a los tribunales colegiados y dejarle esa competencia, incluso que esa competencia se vuelva originaria desde la Constitución para llevárselos a la Corte, todo lo que no tiene que ver con esta idea de conflictos entre poderes y las cuestiones de pronunciamientos de importancia y trascendencia en materia de derechos humanos. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues dejando a la Corte la posibilidad de que discrecionalmente elija qué asuntos tenga que analizar, ¿no? Y sí, me pueden decir ustedes, bueno, es que entonces, ¿dónde va a estar la seguridad jurídica? Entonces, cada colegiado va a tener su criterio, cada circuito va a resolver como ellos quieran. Yo creo que ese no es el problema. Yo creo que tenemos que evolucionar hacia tener tribunales confiables. La reforma al sistema de carrera judicial, la nueva ley que se propone que tengamos, la nueva ley de carrera judicial, la nueva ley orgánica que ya tenemos, tiene preparado el camino hacia eso, ¿no? Hacia generar tribunales todavía más confiables de lo que se tiene ahora con personal profesional, capacitado, ética y jurídicamente, ¿no? Y eso sería la idea para poder partir bien y generar un buen sistema de precedentes judiciales. No podemos hablar, insisto, de un sistema de precedentes cuando vamos a estar siguiéndole la pista a 7,000 asuntos en la Corte, ¿no? Ahora, esto de la mayoría calificada, volviendo un poquito, regresándome un poquito a ese punto, genera eso también, el que es muchos asuntos los que ve la sala y el pleno, como para que estemos tan pendientes de qué argumentos están dando y cuáles sí van a constituir un precedente judicial y cuáles no. Ahorita en el Semanario Judicial de la Federación, si ustedes revisan, ya rebasamos los 250,000 criterios, ¿no? El volumen de criterios de tesis que tenemos ya ahorita es inmanejable. Si ustedes buscan cualquier tema en el sistema del semanario judicial, les salen miles de tesis sobre el tema que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la otra pregunta o la otra propuesta que yo siento que faltó de incluir en esta reforma judicial es la idea de que también se tienen que poner reglas más estrictas para ver qué se publica y qué no se publica en el semanario, ¿no? No podemos generar precedentes de todo lo que conozca la Corte y no podemos generar precedentes de todo lo que vea el Pleno, ni todo lo que, imagínense, y también, aparte de eso, el sistema de reiteración de precedentes en los colegiados o tesis aisladas, seguir subiendo lo que les plazca a los tribunales colegiados, ¿no? Dice la ley de amparo, creo que es el artículo 215, donde dice que un tribunal colegiado pues, puede hacer una tesis de asuntos que considere relevantes, ¿no? Se lo dejan al propio tribunal colegiado y obviamente esto lo tiene también la Corte, por supuesto, dejan a su arbitrio cuál asunto es relevante, ¿no? No hay ninguna regla, no hay ninguna idea de política judicial hacia dónde tienen que caminar los precedentes judiciales. Y yo les pongo un ejemplo, creo que hemos visto, si nos vemos las tesis que salen cada semana, hay tesis que son absurdamente inútiles, ¿no? En el semanario. ¿Para qué quiero saber que queda sin materia un recurso de queja si se resuelve la audiencia incidental en el incidente de suspensión, ¿no? Una queja de horas. Entonces, creo que no pasa nada si esa tesis no se publica, ¿no? También, por ejemplo, vi una tesis que decía que a su vez, y creo que es muy común verlas, que se resolvió un asunto con base en una jurisprudencia de la Corte por analogía. Entonces, hacen una tesis diciendo que resolvieron su asunto con base en una tesis de la Corte, ¿no? Esos tipos de pronunciamientos solo vienen a engrosar el sistema del semanario judicial y vienen a provocar algo que le llamamos ruido informático, ¿no? Tenemos un montón de jurisprudencias y es muy difícil para los abogados. El otro día teníamos un asunto en el tribunal y nos decía un abogado, oiga, es que yo le traigo la tesis A, usted me saca la B
y la Corte me saca la C, ¿no? Es una cosa casi, casi como de póker, ¿no? Estar jugando con las jurisprudencias. Entonces, este problema, si no lo resolvemos, nos va a provocar muchos conflictos para que sea operante el sistema de precedentes judiciales. ¿Qué más se tendría que hacer desde mi punto de vista para que el sistema de precedentes pueda funcionar? Pues también que esta idea del semanario evolucione. Yo decía anteriormente, mi primera participación, que ya no hacer estos ya desde los lexemas, ¿no? Que en la reforma judicial se vuelve a reiterar, nada más le cambiaron de nombre a los rubros. Ahora en vez de texto le llaman criterio jurídico, ¿no? Al sistema, como vamos a publicar las tesis. Pero lo más importante es de que no nos dejemos ir con la finta en primer lugar. Tenemos que leer las sentencias completas, porque como yo les decía, para saber dónde está lo que es obligatorio de ese precedente, tenemos que analizar todas las consideraciones y descubrir de ahí la ratio decidente. Y segundo lugar, esta cuestión de que las tesis sigan siendo con un rubro y un contenido ahí que ahora le llamamos criterio jurídico, pues no es tan manejable, ¿no? Yo creo que tendríamos que evolucionar a un sistema donde hablemos más bien de líneas jurisprudenciales, como se maneja en otros lugares. Y esto ya lo está haciendo la Corte. Y creo que eso sí se me hace que es un descubrimiento o un diseño que para mí vale la pena casi, casi como la propia reforma judicial, que es estos libros que están sacando sobre líneas jurisprudenciales, el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, donde por cada tema, cada derecho fundamental, nos dice cómo ha evolucionado los criterios de la Corte hasta el más actual, ¿no? Y nos da esa línea jurisprudencial, es decir, cómo ha ido evolucionando un criterio desde lo básico hasta llevarlo a una cuestión más exponencial, dependiendo de los asuntos que ha ido conociendo. Eso es el sistema que deberíamos de ir para allá, ¿no? Si queremos hablar de precedentes judiciales. Tendríamos que estudiar líneas jurisprudenciales, no una sola tesis o un solo precedente y analizarlo. ¿Por qué? Porque lo más importante del sistema de precedentes es que nos hagamos cargo de las ponderaciones que hizo el juez a la hora de resolver, de las razones que tuvo en cuenta y de las cuestiones de cómo valoró las cuestiones fácticas del asunto. Que eso es algo que se maneja más fácil por cómo es el sistema anglosajón a la hora de la confección de sus juicios o de sus sistemas de impartición de justicia. En el caso del sistema mexicano, tendríamos que evolucionar hacia allá. El que un texto que nos explique la cuestión de cómo va evolucionando un criterio judicial, nos lo explique de una manera más académica, por llamarlo así, y no quedarnos con el formalismo de una decisión judicial tal cual, ¿no? Creo que hacia allá como tiene que ir evolucionando esto, y sobre todo yo los invito a que esa sería la reflexión de cómo abordar esta idea del sistema de precedentes, ¿no? El tratar de ver los criterios judiciales, no solo como el último y ver qué dijo en el último precedente, sino tenemos que ver los precedentes, cómo se han ido generando y cómo han impactado hasta esta última decisión que generó ese criterio obligatorio. Por eso, vuelvo a insistir, esto de la votación calificada a mí no se me hace algo importante porque se estaría tirando a la basura todos esos argumentos que se den en ese tipo de asuntos y que por no conseguir la mayoría calificada queden ahí y no generen ese precedente, ¿no? Y que es muy complicado que se vuelva a dar a llegar a esta instancia, ¿no? Sobre todo si seguimos teniendo los números que tiene la Corte de asuntos que le llegan, ¿no? No sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Los escucho, por favor. Gracias al licenciado Manuel Ayala. Sí hay un par de preguntas que ya están los asistentes a la charla poniendo a través del chat. Los invitamos a que utilicen esta herramienta para hacerlo y si les parece al final de la sesión daríamos un espacio para contestarlas. Ya pueden ustedes ir a lo largo de la charla señalando a través de este medio sus preguntas y comentarios para los disertantes. Muchas gracias, licenciado Manuel.
Si te parece, cedemos ahora entonces el uso de la voz al maestro Manuel Patricio Gárate. Adelante, maestro. Gerardo, ¿me escuchas? Ahí te escuchamos ya. Adelante, muchas Bien. gracias. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Es un honor estar nuevamente participando en las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica. A mi tocayo que me precedió, pues felicitarlo, excelente exposición. Espero retomar algunos de los puntos tan interesantes que él ha abordado. Desgraciadamente tuve unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Más que nada, de lo que yo quisiera, si es factible, primero, pues compartirles una presentación. No sé si pueden observarla ya. Sí, ahí se ve ya tu pantalla. Bueno, me comentan si logran visualizarla. Sí, ya se ve. Muy bien, bueno. Antes que nada, pues quisiera puntualizar algunos aspectos. Efectivamente, como lo comentó el tocayo que me precedió, esta reforma pues tiene cuestiones más que nada de diseño. Mucho se ha hecho la comparativa en los foros, en la academia, respecto a cuál fue el sentir de esta reforma, cuál es el calado, como bien lo refirió, que tiene la reforma. Si a mí me lo preguntan, efectivamente es difícil hacer la comparación. Es muy difícil establecer las características propias o el impacto que en este momento va a tener la reforma. Alguna vez comentando qué es lo que determina el cambio o el inicio de una época de la jurisprudencia, y ya vamos aperturamos la onceava. Si analizamos cuáles han sido los principales motivos que originan precisamente el transitar de una época a otra de jurisprudencia, vamos a encontrar dos grandes referentes o dos grandes pautas para esto. Un primer referente para determinar precisamente un cambio, cómo el tribunal transita de una época a otra, nuestra tradición jurídica, es precisamente una reforma legal, tanto al ordenamiento constitucional como a la ley de amparo, la normatividad relacionada precisamente con la sustanciación, el trámite del juicio de amparo. Ese es un primer referente para el cambio de época, para un cambio de época. Y otro gran referente que tenemos es precisamente, históricamente han sido los cambios en cuanto a la estructura o la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quienes ya tenemos un rato aquí en esto, recordarán que el cambio de la octava época a la novena fue realmente un adelgazamiento de la Corte. La Corte en su momento, la Suprema Corte, estuvo integrada por 5 salas. Para quienes les tocó ver o les tocó conocer esta transformación, o simplemente al consultar precisamente los criterios jurisprudenciales, en la octava época la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraba por 5 salas, una con conocimiento en la materia civil, otra penal, administrativa, laboral, y había una quinta sala auxiliar, más el presidente. Entonces, imagínense, eran 26 ministros. Lo que se transitó, lo que se buscó con el cambio a la novena época, que fue a partir del año de 1995, 5 de febrero de 1995, fue precisamente, entre otras cuestiones, el adelgazamiento de la estructura de la Corte, ahora únicamente a 2 salas, la primera con competencia civil y penal, la segunda sala a la fecha también con competencia administrativa y laboral, y el presidente que no integra sala y forma pleno. Aunado a esto, como ya bien lo refirieron, no únicamente fue un cambio de estructura ahí, otra de la octava época. Aquí el cambio fue precisamente dotar al alto tribunal de la cuestión relativa a conocer de las acciones abstractas, como era la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, para precisamente, como bien se dijo, depositar en el alto tribunal el conocimiento de los asuntos de mayor trascendencia a nivel nacional, y además de ello,
pues garantizar sobre todo que es lo importante y que precisamente como se ha referido, se ha perdido o no se ha consolidado ese tema aún, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a final de cuentas, como ya se refirió, sea el máximo y el último intérprete de la Constitución. Eso es lo que tenemos que garantizar. Aquí precisamente con el cambio a la 10ª época, que es un cambio que para mí fue un parteaguas efectivamente, es muy difícil hacer la comparación. No fue un cambio, digamos, estructural en cuanto a la conformación del alto tribunal. No fue un cambio respecto propiamente a la normatividad, porque recordemos que la ley de amparo fue posterior al inicio de la 10ª época, sino que fue lo que sucedió, pues una transformación radical que no habíamos visto. Precisamente el cumplimiento de la Suprema Corte a una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rosendo Radilla, que si ustedes analizan de hecho esa sentencia dictada tanto en el cuaderno de varios como en todo lo que sucedió precisamente a las medidas que adoptó el Estado mexicano para cumplimentar esa sentencia, se debatió mucho en la Corte si precisamente la sentencia obligaba o no al Poder Judicial. Hay que recordar que el Poder Judicial no fue condenado expresamente en esa sentencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Al analizar la recepción de la sentencia del caso Rosendo Radilla en el ordenamiento jurídico nacional, ¿qué es lo que dice la Corte? Bueno, está este tema del control difuso, está el tema de los derechos humanos, y pues, ¿qué es lo que se viene? Precisamente un parteaguas muy fuerte de fondo de derechos humanos, y aquí es donde yo precisamente quiero pasar ya propiamente a darles rápido esta exposición, retomar los temas que pues, el licenciado Manuel allá tan brillantemente expuso, pero sí decirles que, bueno, en mi opinión, comparto esencialmente las líneas de él en cuanto a que es la 11ª época hasta el momento es en gran parte una innovación, la apertura de una nueva época en cuanto a un tema estructural, efectivamente, o de diseño propiamente. Ahora sí que, como él bien lo dice, depende del diseño que nosotros queramos imprimirle al sistema para garantizar la coherencia del sistema. Pero yo aquí es donde pienso también que es una oportunidad muy importante. Yo considero que tanto todo lo que se abordó en materia de derechos humanos y que se sigue desarrollando por el alto tribunal y esta oportunidad que tenemos respecto a este cambio en cuanto a la forma como se generan ahora los precedentes judiciales, la jurisprudencia, aprovechar esta oportunidad porque considero yo que tanto lo abordado como en la anterior época como en esta son compartimentables. Pero bueno, vamos pasando propiamente al tema. Esto es lo que les quería mostrar pues a grandes rasgos. Como ustedes bien lo saben, la 9ª época arranca precisamente con ese acuerdo 1 del 2021 del 8 de abril del 21. ¿Qué es lo que sucede precisamente a partir del inicio de esta 11ª época? Tiene como origen, como antecedente precisamente ese decreto de reformas tan importante publicado en el Diario Oficial de la Federación y precisamente qué es el fondo de esta reforma que cambia precisamente como quien bien se refiere. Esto es la nota histórica que normalmente viene en los semanarios judicial. Se modifica la forma de creación de la jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para quienes éramos un poco amantes de leer el semanario judicial impreso, que yo soy de ese tipo de personas que disfrutó mucho leyendo el semanario, disfrutaba cada mes que me llegaba por correo el ejemplar del semanario. Pues ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora el semanario, y ahora se establece que es un sistema electrónico ya, es un sistema digital de compilación y sistematización y difusión precisamente de estos criterios. Viene a ser propiamente ya la gaceta ahora del semanario, que se publica mensualmente y define todos estos criterios. Estructuralmente, ¿qué es lo que pasa precisamente con esta reforma? ¿Cuáles son los órganos facultados para emitir la jurisprudencia? La Suprema Corte, como ya lo hemos visto, pleno y salas, los plenos regionales que vienen a modificar o a entrar en lugar precisamente de los plenos de circuito, que para los funcionarios que hemos estado elaborando en plenos de circuito,
y yo tuve el honor de estar en el pleno de circuito en materia administrativa, el primer circuito en algún momento. Es una labor muy delicada, una responsabilidad enorme, precisamente. Yo también comparto precisamente esta inquietud. Yo considero que en cuanto al tema de cohesión del sistema y sobre todo darle uniformidad a los criterios, creo que este tránsito, este cambio de los plenos de circuito, los plenos regionales, más bien efectivamente obedeció una cuestión de economía, de tratar de generar algún cierto tipo de uniformidad en cuanto sobre todo interpretaciones en cuanto a normatividad federal, porque en cuanto a interpretaciones de lo que es el ámbito normativo local, realmente yo no le veo mucha utilidad, le veo más problemas precisamente esto, a de los plenos regionales y bueno, los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué es lo que pasa propiamente con esta reforma? Bueno, efectivamente hay un tema estructural que aparentemente pues es muy sencillo. Mucha gente que se asoma al sistema es lo que dice, bueno, únicamente cambió la forma de redactar, ahora la estructura de las tesis es diferente, pero bueno, hay cuestiones que sí son muy importantes. De entrada aquí ya no hay que hablar propiamente de una tesis como se venía haciendo, ahora hay que hablar primeramente de un precedente. El sistema ahora versa sobre la figura del precedente. Aquí es algo que ya lo comentaban anteriormente, cuáles son los elementos del precedente, qué es diferente a los elementos de una tesis. Ahorita lo vamos a ver. La ratio decidendi, como bien se dijo, que es la razón principal de la decisión. Los de razonamientos jurídicos que, como bien aquí se expresa, son los desarrollados por el juez que tienen relación con el problema jurídico central y que constituyen la base de la solución. La obiter dicta, que es, dicho sea de paso, o también se le llama mayor abundamiento, que son los pronunciamientos complementarios que no guardan relación con el tema central. Y rationale, que es propiamente el porqué de la decisión. Ahora vamos a ver, estos son propiamente los elementos de la sentencia. Ahora quiero entrar a esto como para que aterricemos un poco la cuestión que vamos a abordar aquí enseguida. ¿Cuál es la estructura tradicional de la sentencia? Digo, ya la conocemos la mayoría de los que estamos en este foro. La estructura tradicional de la sentencia son, por los datos de identificación, el encabezado, una narración histórica descriptiva de los antecedentes del asunto, que son los resultandos, los motivos o las razones de derecho. Tradicionalmente, como bien se dijo, conforme a la tradición jurídica, son las razones de derecho, pero bueno, en un estado democrático de derecho, es lo que ahora se está viendo precisamente, ese cambio precisamente a las razones de derecho y precisamente transitar precisamente a las razones que sostienen la argumentación, que precisamente deben ser coherentes, válidas, ser acordes con la Constitución, con todo el sistema en sí. Deben ser conformes con la Constitución y con todo el sistema. Los puntos resolutivos y el pie. Ahora, la estructura propiamente de la sentencia y precisamente también utilizo el término extrapolar. ¿Cuáles son los elementos ahora conforme a la estructura del precedente? Una narración de los hechos. ¿Cuáles hechos? Pues obviamente los relevantes, aspectos fácticos relevantes del caso y sobre todo lo que tenga que ver con el contexto. El criterio jurídico, que es la esencia de la tesis, y es lo que se le llama propiamente al criterio, el criterio adscrito precisamente a la norma. Van a encontrar mucho ese término en todos los libros, así como se habla de precedente horizontal vertical, van a encontrar precisamente el criterio jurídico que viene a ser la esencia de la tesis y la justificación, que es el racional, que viene a ser precisamente el por qué se adoptó la decisión. Ahora, extrapolando esto, aquí tenemos una tesis muy recientemente publicada, se las recomiendo ampliamente para la gente que gusta de leer el semanario. Yo no dejo de asombrarme y lo comento con los compañeros, lo comento con la gente de la academia, con la gente del foro, con la gente del órgano jurisdiccional. No dejo de asombrarme cómo este tipo de asuntos llegan ante la corte. Este es el caso, es un caso donde precisamente se le demanda a una madre que es titular de un órgano jurisdiccional. Se le reclama por parte del cónyuge
que es oficial administrativo, una cuestión respecto a la guardia y custodia de los hijos, respecto al cuidado de los hijos. ¿Y qué es lo que nos dice aquí precisamente esta tesis? Que el hecho de que la madre tenga una labor que demanda, que profesionalmente le demanda un tiempo y un esfuerzo considerable por ser titular de un órgano jurisdiccional, no es motivo para considerar que en cuanto a la guardia y custodia, ella no está capacitada para realmente llevar a cabo esa tarea, que incluso esto constituye un estereotipo de género. Te la recomiendo mucho, pero bueno, aquí extrapolemos el sistema a lo que acabamos de ver, los conceptos. Obviamente, como ya bien lo vimos aquí, los hechos van a ser los hechos relevantes, los hechos que tienen que ver con el contexto del caso. El criterio jurídico que es, como lo vimos, el obiter dicta, es la parte del criterio central del por qué el tribunal, en este caso la primera sala, está decidiendo cómo lo hizo. Y la justificación, que es la racional. Entonces, como ustedes observan, aquí estamos extrapolando estos tres conceptos precisamente que habíamos visto. Los estamos extrapolando precisamente a cómo es la forma, cómo se están elaborando las tesis. Que bueno, aquí hay gente hay diversidad de opiniones, hay gente en lo particular que sí son más apegadas a la estructura tradicional que teníamos de redacción. Hay otras personas que obviamente comentan que esta estructura viene a abonar en cuanto a qué es lo que sucedía tradicionalmente con la redacción precisamente de las tesis, que quizá en la propia redacción, y lo quiero comparar propiamente con las líneas de tensión de un cableado eléctrico. Si ustedes observan las líneas de tensión de un cableado eléctrico, son dos líneas o tres que van normalmente paralelas. Yo lo mencionaba mucho. ¿Qué pasa cuando se leen determinadas tesis? Bueno, en ocasiones encontramos que los hechos del caso, conforme la estructura tradicional que conocíamos, reitero, los hechos del caso no los conocíamos al leer la tesis. ¿En qué momento lo conocemos o qué requeríamos? Leer la ejecutoria, ¿no? Cuando menos, entrar al sistema de consulta de sentencias de la Corte, o en el peor de los casos, digo que no lo aconsejo, tratar de conocer el caso por notas periodísticas, en su mayoría incompletas. Entonces, ¿cómo conocemos los hechos del caso? Pues propiamente ingresando en el sistema o consultando el precedente. ¿Cuál es la sorpresa que nos encontrábamos cuando consultábamos los precedentes? Que efectivamente, hagan de cuenta que son las líneas del cable, van paralelas y de repente, ¿qué pasa? Se empiezan a cruzar las líneas del cable. ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede esto? Hay una falla eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Muchas veces, particularmente a mí me sucedió y me sigue sucediendo. Encontrábamos que entre la justificación y el criterio jurídico no estaba como que muy claro, precisamente no había una frontera muy definida cuando estábamos viendo el criterio jurídico y cuando estábamos viendo la justificación que se daba del criterio jurídico. Siento precisamente que esto, como ya bien se apuntaló, como ya bien se precisó, es un cambio sobre todo cultural, Tiene que ver mucho precisamente como en la forma, como nosotros, las personas que integramos los órganos jurisdiccionales. Yo estuve mucho tiempo en órgano terminal, ahorita por cuestiones estoy en un juzgado de distrito, pero los funcionarios que están en órgano terminal, ustedes saben que los tribunales colegiados de circuito son, aparte de tribunales de instancia, son órganos terminales en determinados temas que efectivamente no llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos temas precisamente, pues hay una gran responsabilidad al momento de elaborar la sentencia, al momento de tener pautas claras de redacción, de argumentación, de interpretación jurídica. Precisamente, yo les puedo comentar, por ejemplo, ahorita rápidamente una experiencia que yo tuve cuando residí en el primer circuito de amparo. Logré acercarme a secretarios que elaboraron la ponencia del otrora ministro José Ramón Cosío Díaz, que me llegaron a compartir pues muchos conocimientos, pero sobre todo yo recuerdo mucho la anécdota en la que ellos me mencionaban que cuando el ministro José Ramón Cosío llegó a la Suprema Corte,
el ministro con ingresos propios de sus percepciones. ¿Qué fue lo que él hizo? Contrató gente que trajo desde España, específicamente de la Escuela Jurídica de Alicante, por ejemplo. Llevó gente de España a su ponencia. ¿Para qué? Para que les enseñaran a redactar de otra manera las sentencias a sus secretarios. Hay sentencias tanto de él como de otros integrantes del alto tribunal que ustedes las pueden leer y en serio tienen una estructura y una forma de redacción muy diferente. ¿Qué es lo que sucede efectivamente con la redacción de las sentencias? Y que eventualmente se ve reflejado precisamente en la redacción de las tesis. Y que tenemos que cuidar ahora con la redacción de los precedentes. Precisamente, hay que hacer el derecho más accesible. Emplear un lenguaje incluyente, claro. Y propiamente el éxito o el desacierto de este sistema, como bien se dijo, en mi opinión, va a depender mucho precisamente de la forma como precisamente redactemos, observemos todos estos principios para la elaboración de las tesis. Entonces, es una labor que está iniciando, no está acabada. Digo, aquí hay unas pautas, por ejemplo, que vienen en este momento como a tomar un poco más de peso en la redacción. ¿Cómo se deben de redactar ahora? No es que antes no se hicieran. Hay temas en los que precisamente no se está descubriendo el hilo negro en cuanto a la elaboración de tesis y precedentes. Hay dos conceptos que se manejan mucho que no quiero abordar porque precisamente no estaría predicando con el ejemplo de hacer esto más claro y sencillo. Hay dos conceptos que se usan mucho en cuanto a de todos estos temas del precedente judicial, el overruling y el distinguishing, perdón. ¿Cuál es el distinguishing? En palabras más, palabras menos. Cuando el órgano jurisdiccional tiene que decidir entre aplicar o no una jurisprudencia, precisamente hace un ejercicio, un análisis respecto a la aplicabilidad o no del precedente al caso concreto. Si el precedente no se aplica al caso concreto o la tesis propiamente dicha no es aplicable al caso concreto, ¿qué es lo que hace el órgano? Pues el órgano simplemente refiere que no es aplicable al caso que se está abordando. Únicamente se está distinguiendo, como bien dice el término. No estamos desaplicando la jurisprudencia, no la estamos dejando sin efectos. Esto tiene que ver nada más con el caso concreto. ¿Y qué es la figura del overruling? Es una figura que ha entrado con mucha fuerza, que ya mucha gente en los foros la comenta, precisamente, y que la persona que me precedió lo comentó, mi tocayo, 228 de la ley de amparo. Cuando precisamente estos llamados nuevas reflexiones, como ustedes bien lo saben, ¿qué es lo que dice la ley? Estos cambios de criterio deben de estar justificados, deben de darse las razones para justificar estos cambios. Más adelante lo abordaré, digo, hay temas que nos ha tocado ver a los funcionarios, a la gente que está del lado precisamente del foro jurídico, simplemente por mencionarles un caso. Les menciono este caso. Estos tres cambios de criterio fueron en la misma época. En la misma época. En el tema de los carga de prueba, en asuntos que tenían que ver con pensiones, conforme a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Carga de prueba, tratándose de acreditar, de exhibir en juicio los tabuladores. ¿Qué fue lo que se dijo primero por el alto tribunal? ¿Quién tenía la carga de la prueba? Digo, en esos asuntos es muy sencillo. Una persona pensionada o sus derechohabientes, una persona pensionada reclamando la correcta integración al ajuste de su pensión, la autoridad demandada, ¿quién era? El ISSSTE, y el asunto de quién se ventilaba en un primer momento ante las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué fue lo primero que dijo en un momento la Corte? A la carga de la prueba en cuanto a exhibir esos tabuladores que se publican, quiero precisar, en el Diario Oficial. ¿Qué fue lo que dijo en una primera instancia la Suprema Corte? La carga de la prueba
como esos tabuladores se publican en el diario oficial, y el diario oficial pues a lo mejor no es de fácil acceso a una persona pensionada o un gobernado, la carga de la prueba la tiene el instituto, porque además el instituto es quien al efectuar el cálculo de la pensión tuvo que tener a la vista esos tabuladores, obviamente. ¿Qué es lo que dice? En la misma época, puntualizo, el alto tribunal. ¿Sabes qué? Fíjate que esos tabuladores se deben recabar oficiosamente por las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Oficiosamente el tribunal los tiene que recabar para resolver. ¿Y qué fue lo que pasó? Digo, creo que no pasó ni un año. Y el mismo alto tribunal dijo, ¿sabes qué? Fíjate que no. Quien tiene la obligación de exhibir esos tabuladores en juicio es el pensionado. ¿Por qué? Yo a la fecha he leído la ejecutoria, la tesis, la leo, la vuelvo a releer y no encuentro como que una razón de fondo, que es lo que ahora está en la ley. Si vas a cambiar, tienes que dar las razones para esa sustitución de criterio. Tienes que dar razones y no debe ser cualquier tipo de razones, obviamente. Tienen que ser razones válidas que motiven ese cambio. Yo a la fecha no encuentro cuál fue la razón que dio para decir, ahora al pensionado él tiene que exhibir los tabuladores, que en esa fecha vaya a comprar el diario oficial, trate de encontrar copias del diario oficial de esa fecha, es carga del pensionado. Pero bueno, ¿qué es lo que precisamente se busca aquí con estos cambios? Precisamente una facilidad, una claridad en cuanto a la localización, a la concisión, que precisamente el precedente, les digo, hay que cambiar un poquito ya el lenguaje precisamente. El precedente es parte de este cambio precisamente cultural. Debe derivar de la parte considerativa de la sentencia. En cuántas ocasiones, digo, a mí me tocó redactar tesis, supongo que a mi compañero también, a varias personas que están aquí, me imagino que en algún momento también, si forman parte de la labor jurisdiccional o formaron parte en algún momento, si estuvieron en órgano terminal, les correspondió redactar algunas tesis. ¿En cuántas ocasiones no encontrábamos? Y el anterior acuerdo que regula la elaboración de tesis, ¿qué es lo que decía? El anterior acuerdo que estuvo vigente en cuanto a la elaboración de tesis establecía claramente que la tesis era un criterio jurídico que era un criterio jurídico elaborado de manera abstracta, y el mismo acuerdo refería que la tesis no era un resumen ni una síntesis de los considerandos. ¿Y en cuántas ocasiones no encontramos que precisamente la tesis no cumplía con esta función precisamente de abstracción, de síntesis, de identificar desde ese momento la ratio decidendi? No encontrábamos que precisamente la parte central de la tesis era una transcripción de un considerando, una transcripción. ¿Y qué pasaba? En ocasiones había en esas ejecutorias elementos muy importantes que forman parte de la ratio decidendi, nunca los vemos plasmados en tesis. O como bien se dijo, hay temas tan importantes que precisamente por la competencia de la Corte nunca llegan al Pleno y que no reúnen precisamente, a la luz del anterior sistema, precisamente la reiteración, y a la luz del nuevo sistema, precisamente si no garantizamos la uniformidad y impedimos que el sistema se deforme, que esos criterios precisamente se vean plasmados en un precedente que, como debe de ser, pues redactado de manera clara, referirse a un criterio jurídico de interpretación y demás. Entonces, bueno, estos fueron algunas notas. No quiero extenderme mucho, pero efectivamente esta reforma, esta nueva forma de crear jurisprudencia, si bien es un tema de diseño, como les digo, de estructura, más que nada, tiene, a mi manera de ver, algunas bondades, que si sabemos aplicar precisamente esas bondades a la elaboración de precedentes judiciales, y precisamente esto nos va a llevar de la mano
a elaborar sentencias más claras, en donde precisamente, por ejemplo, en la redacción de los hechos partamos de hechos ya probados, claramente probados. En muchas ocasiones, cuando leemos las sentencias, ni siquiera a veces está claro, digo, es muy delicado decirlo y me da pena, pero en ocasiones hay sentencias en las que ni siquiera nos queda claro si los hechos están probados o no. No está claro el contexto en el que vamos más allá. A veces ni siquiera está claro el contexto general en el que sucedieron los hechos. Si no dejamos bien precisado el contexto, ¿cómo vamos a llegar precisamente a un criterio jurídico? Hay que recordar que dependiendo de qué tan bien tengamos precisado el contexto, es como vamos a determinar que las normas jurídicas aplicables al caso. Entonces, efectivamente, el sistema tiene muy poco. Es un sistema que está obviamente, como todo, sujeto a ensayo y error, obviamente. Yo sí considero que en cuanto a lo que viene a traer, de cierta manera, va a venir a compartimentar lo que es toda esta tradición que se está generando, estos criterios en materia de derechos humanos. Yo les pongo el ejemplo de las sentencias de la Corte Interamericana, para quien ha leído las sentencias de la Corte Interamericana. Si ustedes las observan, las sentencias, normalmente de la Corte, ¿de qué parten? Parten de una precisión muy clara de los hechos, muy clara. Y normalmente ante la Corte, que son hechos ya probados. La Corte Interamericana no entra a determinar, bueno, son hechos probados, no probados. Bueno, es lo que se trata de hacer precisamente también con la jurisprudencia que va a elaborar, que está elaborando la Corte, que es por precedentes ya obligatorios, que no se requiere la reiteración. Hay mucha gente, muchos estudiosos académicos que toman esos temas. Y perdón, no sé si ya me extendí, Gerardo. Está muy bien, Manuel, no te apures por el problema técnico que Únicamente para tenemos. cerrar la idea, Vamos ahorita a la hay justicia. posturas a favor y en contra de esto precisamente. Hay tratadistas que dicen, bueno, es que en sí, ¿para qué era necesario que el alto tribunal reitere en 5 ocasiones consecutivas el mismo criterio? Si en sí, la gente que es muy crítica del sistema, que trata sobre todo de analizar, hay que tratar de dejar de ver el sistema precisamente del alto tribunal de manera unidimensional, que es algo que creo que estaba sucediendo mucho. Había una comprensión un poco imperfecta de lo que era el sistema. ¿Qué es lo que pasa? El primer criterio que normalmente se adopta es el mismo criterio, ese criterio no va a variar. O sea, veámoslos críticamente. Esa misma postura jurídica, ese criterio jurídico, es el mismo que se va a reiterar las otras 4 ocasiones. Al contrario, a mi manera de ver, ¿qué es lo que pasaba? Y lo digo con mucho respeto. Y lo observábamos mucho en las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de las Salas por reiteración. ¿Qué es lo que pasaba? En el segundo, el tercer, el cuarto o el último precedente que reiteraba, que era lo que veíamos, únicamente había ciertas cuestiones de confección en los engroses respecto a ciertas precisiones que tenían que ver propiamente con puntos que eran o obiter dicta, o sea, repito, mayor abundamiento, pero el criterio era el mismo. Al contrario, yo siento que esto se prestaba muchas veces, sí daba lugar a la reflexión precisamente en la reiteración de criterios, y lo va a seguir dando precisamente en el caso de los tribunales colegiados de circuito. Pero ¿qué es lo que pasaba? El criterio era el mismo esencialmente. Y muchas veces lo que se propiciaba precisamente era que bien grose se trataran de enmendar temas, cuestiones que no tenían por qué haber pasado desapercibidos desde que el primer asunto era sometido, fíjense nada más, al conocimiento del alto tribunal. Algo muy delicado. Pero bueno, yo aquí concluyo propiamente con esta parte de la intervención. También quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que me quieran formular por el chat o verbalmente. Y bueno, como bien les refiero, es un cambio muy incipiente. Estamos precisamente cambiando propiamente, transitando un cambio de cultura, es un cambio precisamente de terminología, la manera de pensar, la forma de elaborar.
la forma como vamos a estudiar precisamente los precedentes. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Manuel Gárate y al maestro Manuel Ayala. Si les parece, entonces ahora abrimos un espacio para las preguntas que a través del chat han estado formulando durante la sesión los asistentes, y para sus comentarios el maestro Manuel Ayala ya ha estado dando respuesta también por el chat de algunas de ellas. Pero si les parece, se las intentaré formular con relación a los temas de las que versan. Les preguntan con relación a lo que han comentado, para puntualizar, sobre si los precedentes entonces ahora serán de carácter obligatorio, tal como eran las jurisprudencias. Y en relación también a este tema, está el siguiente comentario con algunas preguntas. Dice, ¿es común que en las sentencias de los juzgados de distrito y tribunales colegiados no se acaten las tesis por ser tesis y no jurisprudencias, e incluso a veces se alejen de las jurisprudencias? ¿Cómo resultarán obligatorios los precedentes? Es decir, si no se acata un colegiado, un argumento constituido sobre precedentes, ¿qué tendremos los litigantes que presentar la revisión para que la Corte analice si subsiste la constitucionalidad en la interpretación de un precedente, como actualmente lo hacemos con la jurisprudencia no acatada? Si les parece, dejo estas primeras preguntas para sus comentarios y ahorita continuamos con más. Ya, ahora sí. Eh, Me gustó mucho lo que dijo mi tocayo, porque creo que nos puso bien clarito los elementos de los precedentes y nos expuso muy brillantemente lo que nos encontramos y los usos que tenemos que empezar a poner énfasis para cambiarlos. Respecto a las preguntas que estoy viendo, acuérdense que no deja de ser obligatorios los precedentes. O sea, los precedentes que establezca la Corte en pleno o en sala son obligatorios de manera vertical hacia abajo para todos los órganos jurisdiccionales del país, ¿no? Como está ahí en la ley de amparo. Lo único que cambia es la forma de integrar esa jurisprudencia, ¿no? Porque ahora será por precedentes obligatorios. Esa obligatoriedad, para que pueda tener obligatoriedad, debe de tener esa sentencia una votación calificada. Ya habíamos dicho que debe tener o 4 votos si es de sala o 8 votos si es de la Corte. Si es común que los tribunales colegiados se nos pasen las tesis, no es común, porque nos corren, ¿verdad? Y aparte es responsabilidad administrativa. Sí lo pueden hacer valer como responsabilidad administrativa, obviamente es una causal de una falta grave, es notoria ineptitud, así como es como lo tipifica a veces el Consejo de la Judicatura, pero toco madera para que nadie nos pase, y ustedes también no sean malos, si llega a pasar, no sean gachos, no promuevan su queja, no es cierto. Lo que sí es que los tribunales colegiados obviamente no van a poder apartarse de un precedente de la Corte, ¿no? Nunca, porque es obligatorio, es vinculante. Ya, aquí ya y obviamente los que establezca la jurisprudencia por reiteración de los tribunales colegiados hacia abajo, pues también no se pueden apartar. Siempre esta cuestión de la distinción del precedente o el overruling tendrá que emanar del mismo órgano que dictó el precedente, y siempre y cuando sea competente para ello y lo funde y motive y dé las razones suficientes. Yo nada más quería hacer énfasis en ese tema porque, como bien lo dijo aquí mi tocayo, es el artículo 228 que dice lo siguiente. Dice, los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias, ¿sí? Ojo, esto implica por precedentes o por reiteración, ¿no? Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifique el cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener carácter obligatorio. Entonces, aquí hay dos consecuencias. Una, el hecho que se aparte del precedente y que no sea consistente con su criterio, tiene un costo. Es decir, el nuevo criterio va a interrumpir ese precedente, es la obligatoriedad de ese criterio, ¿sí? Eso es lo que va a venir a interrumpir. Si estamos hablando de jurisprudencia por reiteración, va a interrumpir esa jurisprudencia y por lo tanto el nuevo criterio va a tener carácter de criterio aislado, ¿verdad? Va a tener que volver a juntar sus 5
precedentes para poder crear otra vez jurisprudencia, ¿sí? Pero lo que también a mí me llama mucho la atención es esta cláusula que le ponen a este artículo, el de que debe de proporcionar argumentos suficientes que justifiquen. Esa suficiencia, ¿quién la va a calificar? El que sea suficiente y justificado el cambio de criterio, ¿quién lo va a calificar? ¿A la luz de quién? ¿Sí? Sí, ese es el gran problema de esta redacción que yo le veo. Sí entiendo que viene inspirado en el overruling y en la distinción, la idea de la distinción del precedente, pero esta redacción se me hace problemática. ¿Por qué? Porque da pie exactamente a lo que nos está preguntando aquí unos de nuestros compañeros de qué va a pasar si yo creo que el tribunal se apartó del criterio. Ok, está en su derecho, pero las razones que dio no son suficientes. ¿Quién lo va a revisar? Si es un órgano terminal, es un colegiado, eso será materia de revisión ante la Corte. Hay algunos criterios de la Corte, como le ponía yo aquí en el chat, donde establece que hay la omisión de aplicar ciertas jurisprudencias sí da pie a revisión ante la Corte, pero no siempre. Entonces, por otro lado, ya tenemos que no proceder reclamación contra lo que diga la Corte, ¿verdad? Si desecha la revisión ahí en la Corte. Entonces, creo que aquí está medio problemático esto de las razones suficientes. Yo creo que no se puede estar revisando esto, o yo ahí creo que choca con la idea de la teoría del precedente judicial, tal como está confeccionada en el sistema anglosajón, pero a mí sí me causa problema. No sé qué opine mi tocayo de este punto. Muchas gracias, maestro Ayala. Adelante, maestro Gárate. Sí, gracias. Pues es un tema muy, muy interesante precisamente. Efectivamente, y suele suceder mucho en la práctica. Hay ocasiones que cuando se emite una sentencia, precisamente el tribunal analiza efectivamente si el criterio que es invocado por parte del promovente de la acción es aplicable o no al caso. Suele suceder en muchas ocasiones que el tribunal sí especifica que el criterio no es aplicable y también lo vemos mucho reflejado cuando el tribunal da razones suficientes para explicar el por qué no es aplicable el criterio. Digo, me ha tocado más de una vez ver al abogado que se queda más que satisfecho y dice, bueno, me dijeron por qué no aplica mi caso, me voy satisfecho y pues si no voy satisfecho precisamente, ¿qué es lo que hago? Recurro precisamente ese tema ante un tribunal superior, digo, siempre y cuando no sea competencia terminal, obviamente. Pero cuando se trata precisamente de no un tema de distinción, sino un tema de que aplicación del criterio en el plano precisamente horizontal, que es lo que se busca garantizar que el tribunal sea consistente en la aplicación del mismo criterio, efectivamente hay que dar las razones del por qué y como bien se refirió, hay una consecuencia por eso. Precisamente digo, hay que tratar de respetar la uniformidad del sistema, como bien se dijo. El hecho de que esté cambiando la forma como se va a elaborar la estructura, y creo que hay una pregunta aquí en el chat que vi que precisamente que dice, ¿qué va a pasar con la jurisprudencia emitida con anterioridad? ¿Va a ser aplicable o no? Hay que recordar qué fue lo que pasó precisamente y también hay previsión en ese sentido en cuanto a los transitorios de la reforma. ¿Qué pasó precisamente cuando transitamos de la novena época a la 10ª época? ¿Qué fue lo que se estableció? Bueno, que la jurisprudencia emitida con anterioridad no dejaba de tener efectos precisamente, pero es lo que les comento, hay que tratar de no deformar el sistema, la uniformidad. La propia ley de amparo y la jurisprudencia establecen cómo se debe de combatir la jurisprudencia cuáles son las vías idóneas precisamente. Aquí tenemos precisamente, bueno, la denuncia de contradicción de criterios, que si bien no afecta a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad, pues bueno, a cualquier manera viene a ser un mecanismo a través del cual se perfecciona y se pueden depurar esos
errores en cuanto a la inconsistencia del sistema. Entonces, la misma jurisprudencia dice, bueno, el juicio de amparo, por ejemplo, no es la vía idónea para atacar la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo. Hay mecanismos para ello. Ahora, como bien refirió mi tocayo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser las razones contenidas, precisamente las razones contenidas en los fallos. Entonces, fíjense cómo este simple cambio de palabras viene sí a traer como una vuelta de timón. Y ahora precisamente lo que se va a analizar va a ser las razones que se dieron precisamente en la sentencia para determinar si era aplicable o no, que creo que es algo que sí viene a abonar al foro. Anteriormente, precisamente, ¿qué era lo que pasaba? Pues simplemente los tribunales decían, bueno, esta tesis simplemente no es aplicable porque no se refiere al tema, simplemente. ¿Qué pasaba con la jurisprudencia que se invocaba por analogía? Yo invoco por analogía un criterio que se refiere a un tema que quiero que se aplique en el caso que estoy abordando o proponiendo, pero ¿qué es lo que pasaba? Simplemente se hacía el ejercicio, entre comillas, de decir, bueno, pues fíjate que la tesis es sobre un tema mercantil y me lo quieres aplicar en un tema puramente civil, pues no es aplicable, por analogía. Ahora, ¿qué pasa? No va a haber tribunal. Te estoy dando yo las razones precisamente que se dieron ese precedente. Yo considero que son perfectamente aplicables. Si tú consideras que no son aplicables, dame precisamente los argumentos que tuviste para estimar el por qué no lo son. Entonces, si viene a ser algo en el sistema que si lo sabemos utilizar precisamente, yo respeto mucho a la gente que está en el foro. Siempre lo he dicho, ¿por qué lo respeto? Porque yo no me veo de ese lado. Yo siempre he sido funcionario jurisdiccional. Respeto mucho a la gente de foro, pero créanme que hay abogados muy brillantes que si realmente saben manejar adecuadamente esto, lo digo con todo respeto, nos pueden meter en muchos problemas. En muchos problemas nos va a obligar precisamente a nosotros a hacer otro tipo de ejercicios argumentativos, como lo dije, interpretativos, y cuidar precisamente la uniformidad del sistema, que no se deforme. O sea, efectivamente, si no se observa la jurisprudencia, como bien se dijo, hay mecanismos, hay sanciones, hay consecuencias, hay vías donde se puede combatir. Pero la cuestión de distinguir entre por qué me la aplicaste y no me lo aplicaste, obviamente es un tema que ahora sí creo que va a tener mayor relevancia y fuerza precisamente. Aquí se habla de la velocidad de generación, que es mucho mayor. Efectivamente, como bien se dijo, son años. Efectivamente, para tener un buen manejo precisamente de criterios jurisprudenciales hay que realizar una tarea pues continua. No es sencillo muchas veces precisamente el distinguir. Cuando es una cuestión precisamente de obligatoriedad, entramos a otro tema. En cuanto a la obligatoriedad, precisamente, si el tema es, el criterio es perfectamente aplicable y yo lo observé, como bien creo que aquí se mencionó, se hizo un comentario aquí en el chat, supuestos de procedencia para la revisión ante la Suprema Corte, que ustedes lo saben, pues es excepcional. Del amparo directo en revisión, revisión en amparo directo, ustedes lo saben, la competencia es excepcional. ¿Cuáles son los supuestos esencialmente de conocimiento, por ejemplo, en estas vías? Interpretación directa de un precepto de la Constitución, un tema de inconstitucionalidad de normas generales y que el tema constitucional subsista. Y bueno, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia también? Efectivamente, como aquí se menciona en el chat, la propia jurisprudencia se expresa que un supuesto de procedencia ante la Suprema Corte es precisamente la inobservancia de una jurisprudencia precisamente de la Suprema Corte. Bueno, como les digo aquí, hay que tratar de ver el sistema, como les digo, no de manera unidimensional, es un sistema de puertas de entrada y salida. Entonces, esta nueva forma de construir precedentes nos obliga a que, pues, a no tener una visión de túnel. ¿Qué es lo que pasa para el destinatario de la norma? El destinatario de la norma considera que se ubica en el supuesto que hay una afectación a sus derechos o sus garantías, y precisamente, ¿qué es lo que hace? Formula el planteamiento ante el órgano. Yo siempre le llamo como visión de túnel.
Es muy raro que alguna persona del foro te dé, aparte de esa sola propuesta, te dé una segunda propuesta, una tercera propuesta o interpretación o argumentación. ¿Qué es lo que pasa con los operadores jurídicos, los que estamos operando el sistema propiamente? Pues tenemos que superar esa visión de túnel precisamente, ver la compartimentabilidad del sistema, de un sistema de puertas de entrada y salida, y garantizar la uniformidad, precisamente. Entonces, yo los invito precisamente a abundar un poco más sobre el tema, es muy interesante. Como yo les refiero, esta nueva forma de elaborar jurisprudencia nos obliga precisamente a utilizar otro tipo de herramientas, tanto de conocimiento como prácticos, efectivamente. Muchas gracias, maestro Gárate. Adelante, maestro Ayala. Sí, abonando un poquito más a lo que preguntan y al comentario de mi tocayo, yo creo que otro tema que habría que tomarse en serio es también la forma en que votan los ministros. A veces es ininteligible cómo votan los ministros en la Corte. Dicen que están a favor del proyecto, pero se apartan de unas consideraciones y y anuncian un voto concurrente. Entonces, luego, hay que esperar el engrose. A veces tardan meses, hay engroses que tardan hasta un año en salir de la Corte un engrose. Entonces, todo esto viene a poner obstáculos a este sistema de precedentes. Imagínense tratar de encontrar las consideraciones que nos llevan a construir la ratio decidendi en un asunto donde hay 8 votos concurrentes y 4 cuestiones que se apartan de las consideraciones en ciertos momentos de la estructura del discurso jurídico que compone la sentencia. Es bien complicado, es bien complicado. Entonces, también tiene que pasar por eso y poner énfasis en esa cuestión. Los engroses tienen que ser más ágiles en la Corte. No podemos generar un buen sistema de precedentes si no tenemos a la mano la sentencia. Y por aquí me decían, bueno, es que antes teníamos que leer o debemos leer las sentencias cuando veíamos acciones de inconstitucionalidad o controversias. Sí, pero ahora vamos a leer sentencias en todo. El hecho que se publique la tesis con el criterio jurídico y los hechos y en esta nueva estructura de la tesis, no quiere decir que ya nos están dando, ahí está la ratio decidendi. Es un error, ¿eh? La ratio decidendi se construye con base en lo que esté en la sentencia. Y lo dijo muy bien mi tocayo, hay que ir a las razones que justifiquen la decisión. Y eso, como dice el artículo 222 y 221 y 222, perdón, 222 y 223, ya sea del pleno o de la sala, son las razones, y las razones están en toda la sentencia, en la parte considerativa, ¿sí? Y también es importante establecer que tenemos que ver la cuestión fáctica de la sentencia, los hechos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar pie a saber si estamos en un caso semejante o no. Eso es algo que la doctrina le llama la semejanza relevante, ¿no? Cuando nosotros vemos un precedente, tanto para del lado del órgano jurisdiccional saber si está ante un precedente obligatorio para un nuevo asunto, tiene que establecer la semejanza relevante. ¿Y eso cómo se da? Descubriendo los hechos relevantes de la litis para saber si esta decisión que se ponderó en unas circunstancias fácticas determinadas es aplicable a un nuevo asunto y si es un precedente y por lo tanto estamos ante un precedente obligatorio. Por lo tanto, del lado del operador jurídico, sea en la doctrina, en los litigantes, tendrá que estar muy, muy pendiente de ver la cuestión fáctica, cómo se dio, cómo llegó el asunto y cómo se decidió con base en esas razones que justifican el sentido de la decisión. Pero es muy relevante también establecer la semejanza relevante, valga la redundancia, pero leyendo toda la sentencia, también el aspecto de los hechos, ¿no? De la sentencia. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, maestro Ayala. Hay algunas preguntas relacionadas con la aplicabilidad
de la reforma. Algunas cosas ya las han comentado ustedes, pero si les parece, leo algunas preguntas relacionadas con esto. Preguntan, ¿cuándo comenzó la 11ª época y a partir de cuándo comienzan a ser obligatorios los precedentes? ¿Tienen identificada cuál es la primera sentencia resuelta por la Corte cuyos precedentes ya resultan obligatorios bajo el nuevo paradigma y sistema? ¿A partir de qué preciso momento se debe comenzar a considerar los considerandos como precedentes? ¿A partir de la primera sentencia de la Corte dictada con posterioridad a la reforma o aplica a sentencias resueltas con anterioridad a la entrada en vigor, pero que sean publicadas en el semanario con posterioridad a la reforma? No sé si alguno de los dos quiera comentar algo al respecto de estas preguntas. Bueno, ¿sí me escuchan? Y adelante. Sí, bueno, en relación a estas preguntas, precisamente el sistema como tal, la reforma precisamente cobra vigencia a partir del año anterior. Como ya les dije, 8 de abril fue precisamente cuando se publicó el acuerdo de inicio precisamente de la 11ª época. ¿Cuáles fueron los primeros precedentes o el primer precedente que se generaron? Digo, yo ubico muy bien un precedente que fue de los primeros, se dictó en materia penal por parte de la segunda sala. El tema era precisamente determinar si precisamente era un delito que ameritaba prisión preventiva oficiosa para efectos del beneficio de libertad provisional, el relacionado con el robo de hidrocarburos. Esa fue de las primeras que se elaboró ya propiamente con esa estructura por parte de sala. Y también bueno, aquí estoy viendo yo una que me pareció muy interesante. Lo de la cuestión de la aplicabilidad de los precedentes ya también lo había comentado, creo. El hecho de que se elabore el nuevo sistema para la forma de estructurar los precedentes no torna o deja insubsistente el anterior sistema. Los criterios jurídicos son perfectamente aplicables. Hay temas que gente ya muy avesada al tema de análisis de la jurisprudencia conoce, temas de la jurisprudencia congelada emitida desde 1950 hacia adelante por los tribunales colegiados de circuito en asuntos de la competencia originaria de la Corte, que siguen siendo perfectamente aplicables. Hay que recordar la jurisprudencia aplicable a nuestro sistema, 5ª época 11ª. ¿Cuál es la frontera precisamente esa aplicabilidad? La Constitución Mexicana de 1900. De 5 de febrero de 1917. Aquí veo el sistema de presente, lo tenemos desde 1995 en la regla reglamentaria de las fracciones 1 y 2 de las acciones de constitucionalidad y controversias constitucionales, efectivamente, y como ya lo refirió mi tocayo, en cuanto a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referidos a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, hay que recordar que las sentencias se publican precisamente íntegramente en el diario oficial, la mayoría de ellas referidas precisamente a declaratorias de invalidez de las normas o de los actos. Pero aquí, ¿qué es lo que opera en este sistema? Precisamente que es muy puntual la pregunta. Felicito a la persona que lo elaboró, el licenciado Roberto. Aquí, ¿qué es lo que opera en cuanto a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2? Tenemos lo que son los índices temáticos. Efectivamente, lo que se elabora son unos índices temáticos. Y es lo que, como ya refirió también mi tocayo, son cuestiones en las que creo que ya deberíamos de avanzar. Lo van a encontrar precisamente en los cuadernos de jurisprudencia que elabora el estudio desde el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Digo, para las personas que conocen la materia laboral, les recomiendo mucho y una compilación de criterios que elaboró la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en cuanto a sindicación, a derecho de sindicación, a derecho colectivo, que ustedes lo abren y son únicamente índices. Ustedes leen 4 o 5 renglones y es precisamente el punto central. Ni siquiera tiene elaborado un rubro, una justificación, no, o sea,
Les pongo un ejemplo y me gustaría proyectarlos, pero por respeto al tiempo de los ponentes, simplemente, por ejemplo, consultando esa compilación, si ustedes van a un apartado que habla, por ejemplo, de las personas que pueden formar los sindicatos, van a leer en 2 renglones que les dice, pues las personas que pueden formar los sindicatos, pueden formar parte de los sindicatos, por ejemplo, las personas jubiladas, sí pueden formar parte de los sindicatos, con derecho a, no tienen derecho a voz, pero no a voto. Así, no hay ni un rubro, ni un texto, no hay un rubro, una justificación, unos hechos, no. Si ustedes se van a otro índice temático, les dice, las personas desempleadas también pueden estar en un sindicato, pero ellos sí no tienen ni derecho de voz ni voto. Así, en 2, 4, 5, máximo 10 palabras, lo que es realmente un índice temático. Y créanme que esto facilita y abona mucho. Aquí tengo un libro que pues me había reservado para tratar de mostrárselos. No sé si lo alcanzan a ver. Lástima, o sea, de verdad lo digo, lástima que ya no se elaboren estos libros. Este libro de la jurisprudencia en México es del año 2002. Lo elaboró precisamente, es por parte del editorial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, para los millennials, los centennials, digo, yo soy generación X, pero para la gente ahorita que está empezando en esto, que está estudiando en la academia, que está empezando con la práctica, tienen muy presente lo que es el libro del precedente judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá un poco más atrás tenemos obras como Derecho Jurisprudencial Mexicano, pero de ver, lo digo, lástima que este tipo de obras que en su momento editaba la Corte, que son muy interesantes, que precisamente nos dan un panorama muy amplio de lo que es la aplicación de todas estas figuras, precisamente, tanto en la controversia constitucional como en la acción de inconstitucionalidad, como la forma como se va construyendo. Le reitero mucho, perdón que insista tanto en la palabra, es todo un sistema. No hay que ver precisamente la elaboración de tesis como una mera labor de producción derivada de elaboración de una sentencia que antecede un caso concreto que obviamente se sometió. Hay que verlo precisamente como todo un sistema. Es todo un sistema eh, que viene a garantizar la uniformidad precisamente y la consistencia precisamente de los criterios que emitimos. Entonces, efectivamente, aquí fracciones 1 y 2 se tiene ya lo de los índices temáticos. Ojalá efectivamente pudiéramos avanzar a esas figuras que creo que sí, como bien lo mencionaron aquí atinadamente, realmente creo que es lo que vendría a darle un diseño más consecuente con lo que se pretende a este nuevo sistema de elaboración de jurisprudencia. Muchas gracias, maestro Gárate. Maestro Ayala, no sé si quiera comentar algo al respecto o alguna otra cuestión para concluir. Pues yo nada más dos cosas para concluir. Reitero, me uno a lo que dice mi tocayo. Creo que estamos ante un cambio bueno. Yo fui muy crítico al inicio, pero creo que es un cambio bueno, pero no es tanto como nos lo han querido parecer, ¿no? No es cierto que estamos ante, bueno, desde mi punto de vista, que estamos ante una reforma de igual calado que la de 2011 y menos la de 94. Sí estamos ante una reforma que le pretende dar un mayor dinamismo a la cuestión jurisprudencial, a los precedentes, a las sentencias de la Corte. Creo que estamos en la ruta correcta de querer hacer protagonista a los jueces del entorno constitucional de nuestro país, el darles un papel preponderante, pero creo que también tiene que ir acompañado de otras acciones, ¿no? Y esas acciones a las que yo me refiero, pues es a tener hábitos de lectura, una lectura que tiene que ver con leer las sentencias completas, como yo les reiteraba hace rato, y también el establecernos un cambio
perspectiva a la hora de elaborar las sentencias desde los órganos jurisdiccionales. Una sentencia no puede ser o no puede recopilar todo lo que hicimos para estudiar el asunto y plasmarlo en el proyecto de sentencia y luego en un engrose, sino que debemos de abonar en que sean, como dice mi tocayo, claras, sencillas, concretas las decisiones judiciales y eliminar todas las transcripciones que ponemos ahí en las sentencias. Yo creo que antes de establecer si opera o no bien este sistema de precedentes, lo primero que tendríamos que estar haciendo es una gran cruzada para cambiar el formato de nuestras sentencias, tanto a nivel local como a nivel federal. El hacer una cruzada sobre argumentación, técnicas de argumentación jurídica, el poder establecer una línea mínima de cuál sería el formato ideal de una sentencia, o por lo menos ponernos de acuerdo en qué es lo que no tendría que estar adentro de una sentencia. Hay intentos, creo que todos hemos visto esos formatos de lectura fácil de las sentencias. Creo que es un buen intento. Obviamente están hechos para casos específicos, pero creo que la idea sería, ese sería el gran cambio que yo esperaría que se generara con esto de la idea del precedente judicial. El que hubiera un cambio en la forma de redactar las sentencias para que sean entendibles y solamente así pueda operar bien este sistema del precedente en México. Y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Ayala. Pues a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente a través de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Manuel Zoila Rivera en Guadalajara, que tengo el gusto de dirigir, y de LOGIC, que realizó en coordinación con nosotros el evento del día de hoy, damos por concluida por razones de tiempo esta mesa de análisis, la 11ª época y el nuevo modelo de creación de jurisprudencia y precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros ponentes del día de hoy, el maestro Manuel Ayala Reyes, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y el maestro Manuel Patricio Gárate Vázquez, secretario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco también. Y pues a todos ustedes y a todas ustedes su participación en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche.